Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Parte 8 entonces de este capítulo de límites. Vamos a continuar estudiando algunas indeterminaciones del límite. Recordá que en el video anterior habíamos estudiado lo que era una indeterminación y en particular estuvimos analizando casos para la primera de esta lista, que es la de 0 sobre 0. En este caso lo que vamos a hacer es estudiar indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito y 1 a la infinito. Así que entonces comenzamos. Vamos a empezar a estudiar la indeterminación infinito sobre infinito y nuevamente lo vamos a hacer mediante algunos ejemplos. Entonces tenemos este ejemplo 1 en el cual se nos pide calcular el límite cuando x tiende a más infinito de la función cuya ley tiene la forma siguiente: 2 más 2x más 3x al cuadrado dividido 1 más 4x menos 2x al cuadrado. Recuerden que como siempre en todo límite analítico lo que vamos a hacer es intentar reemplazar la x por el valor al cual está tendiendo la x en el límite. Pero en este caso no tenemos un valor finito, así que hay que hacerse una idea de cuál es el resultado al que se va a acercar. De todas formas, quiero hacerles notar que en este caso esta función tiene forma de división de dos polinomios, justo en este caso de grado 2 ambos. Entonces vamos a usar la regla siguiente. En las funciones polinómicas, cuando la variable independiente, es decir, la x tiende a infinito, sea más infinito o menos infinito, la función también lo hace. Con lo cual, sin necesidad de ningún razonamiento particular y utilizando esta regla, vamos a decir que la expresión 2 más 2x más 3x cuadrado tiende a infinito cuando la x tiende a más infinito. Y lo mismo sucede con la expresión del denominador, tiende a infinito. Así que entonces vamos a obtener una indeterminación del tipo infinito sobre infinito y ahora vamos a ver cómo la vamos a salvar. Recordarán ustedes que existe un caso que es el caso del factor común. Cuando lo hemos aprendido, lo que se saca como factor común es lo que se conoce como mínimo común múltiplo. En el caso del numerador, por ejemplo, no podríamos obtener un factor común entre 2 más 2x más 3x cuadrado, por lo menos el factor común clásico que estamos acostumbrados a trabajar. Sin embargo, vamos a hacer una especie de trampa. Vamos a tomar la variable x elevada a la mayor potencia a la que aparezca, que en este caso es x al cuadrado. Vamos a seguir esa regla, siempre tomar la variable x elevada al mayor exponente. Y a eso lo vamos a obtener como factor común. Entonces, en un paso siguiente, voy a escribir el límite cuando x tiende a más infinito, y en el numerador voy a escribir x cuadrado, que es mi factor común, por. Bueno, ahora lo que tiene que suceder es que el primer término que aparezca después del paréntesis que voy a abrir ahora, tiene que ser la división entre 2, que es el primer término de la expresión original, y x cuadrado. Con lo cual va a quedar 2 sobre x cuadrado. Para el segundo término vamos a hacer 2x sobre x cuadrado, así que vamos a escribir más 2x sobre x cuadrado. Y para el tercer término escribimos más y hacemos 3x cuadrado sobre x cuadrado. Noten ustedes que si distribuyéramos ese x cuadrado a todos los términos que aparecen dentro del paréntesis, llegaríamos exactamente a la expresión original. Vamos a hacer lo mismo en el denominador, vamos a tomar la variable x elevada al mayor exponente, que nuevamente es x cuadrado, y procedemos de la misma manera. Hacemos 1 dividido x cuadrado, más 4x dividido x cuadrado, menos 2x cuadrado dividido x cuadrado. En este caso, tenemos el mismo factor en el numerador que en el denominador, que es x cuadrado.
Estos factores no se podrían simplificar si x vale 0, porque recuerden que la simplificación solamente es posible si la expresión no se anula. Pero como estamos tendiendo la x a más infinito, esto significa que va a tomar valores muy grandes. ¿Qué quiero decir con esto? No me voy a preocupar por el caso del 0 y los vamos a simplificar. Entonces, ahora obtendremos lo siguiente. El límite cuando x tiende a más infinito de 2 sobre x cuadrado más, noten ahora que teníamos 2x sobre x cuadrado, vamos a simplificar las x y entonces nos va a quedar más 2 sobre x. Para el tercer término, como teníamos 3x cuadrado dividido x cuadrado, entonces vamos a obtener más 3. En el denominador tenemos 1 sobre x cuadrado. El segundo término es 4x sobre x cuadrado, es decir, más 4 sobre x, simplificando. Y el tercer término es menos 2x cuadrado sobre x cuadrado. Nuevamente vamos a simplificar y obtenemos entonces menos 2. Y ahora les quiero mostrar lo que sucede con esta expresión, esta otra y esta otra, cuando la x tiende a más infinito. Recordarán ustedes un par de videos anteriores que cuando tenemos una expresión dada por un número distinto de 0, dividido un número que se hace muy grande o muy pequeño, todos esos valores tienden a 0. Con lo cual, el resultado de este límite va a estar dado por los términos independientes de esta expresión divididos. Es decir, el resultado de este límite va a ser menos 3 medios. Y con esto hemos conseguido salvar la indeterminación. Voy a usar el truquito que les expliqué en el video pasado y voy a armar una tabla de valores. Y en la columna de x voy a elegir un número muy grande porque x tiende a más infinito. Por ejemplo, 9999. Lo que voy a hacer a continuación es tomar la ley de la función y calcular la imagen de ese valor. Es decir, hacer 2 más 2 por 9999 más 3 por 9999 al cuadrado. Y todo eso dividido 1 más 4 por 9999 menos 2 por 9999 al cuadrado. Eso da como resultado el número que se muestra en la columna de la y, menos 1,50040. Y si lo comparan con el resultado que obtuvimos, que era menos 3 medios, cuyo valor exacto es menos 1,5, podemos decir que hemos arribado al resultado correcto. Vamos a pasar ahora a este segundo ejemplo, en el cual se nos pide el límite cuando x tiende a menos infinito de la expresión 2 más x sobre 1 más x cuadrado. Nuevamente, como se trata de la división de dos polinomios, expresión 2 más x, cuando x tiende a menos infinito, tiende a infinito. Lo mismo pasa con el denominador. La expresión 1 más x cuadrado tiende a infinito. Vamos a utilizar la misma técnica que usamos en el ejemplo 1 y noten ahora que en el numerador vamos a obtener como factor común la x, con lo cual vamos a tener x por 2 sobre x más 1. Y en el denominador, el de mayor grado es el x cuadrado, así que ese es el que vamos a obtener como factor común y tenemos x cuadrado por 1 sobre x cuadrado más 1. En el ejemplo 1, los factores x cuadrado pudieron simplificarse y eliminamos a esos factores de la expresión final. Sin embargo, acá, como en el numerador me queda una x y en el denominador me queda una x cuadrado, cuando los simplificamos, eso va a provocar que me quede una x en el denominador. Con lo cual, esto será igual al límite, cuando x tiende a menos infinito, de 1 por 2 sobre x más 1 sobre x por 1 sobre x cuadrado más 1. Y esta es una diferencia que cambia por completo el resultado respecto de lo que vimos en el ejercicio 1. Como en esta última expresión podemos escribir a eso como un producto y luego aplicar propiedad de límite, a esto lo podemos expresar de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x por el límite cuando x tiende a menos infinito
de 2 sobre x más 1 sobre 1 sobre x cuadrado más 1. Ahora prestemos atención al primer límite, el de 1 sobre x. Como la x tiende a menos infinito, los valores 1 sobre x obviamente tienden a 0. Y en el segundo límite nos queda algo similar a lo que nos pasó en el ejemplo 1. Tanto 2 sobre x como 1 sobre x cuadrado van a tender a 0, con lo cual nos queda 1 dividido 1, y entonces toda esa expresión tiende a 1. Entonces el resultado de este límite es 0 por 1, o sea, 0. Antes de continuar con el siguiente caso, quiero decirte dos cosas. En primer lugar, en la i que aparece en la pantalla vas a tener otros ejemplos de este caso de indeterminación. Y en segundo lugar, te quiero decir que en realidad existe una regla para este tipo de límites en los cuales la función es la división de dos polinomios. Y está relacionado con los grados de los polinomios numerador y denominador. ¿Te animás a dejarme en la caja de comentarios cuál es el valor que se espera del límite de acuerdo a los grados de los polinomios numerador y denominador? Bien, vamos a continuar ahora con otra indeterminación que es la indeterminación 1 a la infinito. Los ejemplos que vamos a desarrollar a continuación están íntimamente relacionados con una función particular que es aquella que tiene como ley f de x igual a 1 más 1 sobre x elevado todo eso a la x. La gráfica de esa función es la que te muestro en la pantalla. Esta función está relacionada también íntimamente con un número irracional muy famoso y que se aplica en diversos campos, no solamente de la matemática, que es el número e. Puede demostrarse que el límite cuando x tiende a más infinito de la expresión 1 más 1 sobre x a la x vale justamente el número e. Pero además ocurre lo mismo cuando x tiende a menos infinito. Y por otro lado, la generalización para cualquier función, que es lo que nos va a importar a nosotros y lo que vamos a usar en los ejemplos que siguen. El límite de la expresión 1 más 1 sobre f de x elevado a la f de x, noten que el denominador del segundo término de la base y el exponente tienen que ser la misma función. Siempre que f de x tienda a más infinito, vale e. Lo mismo ocurre para el caso en que f de x tienda a menos infinito. Así que en los próximos ejemplos vamos a utilizar esta propiedad. Vamos a pasar a este ejemplo número 3, en el cual se nos pide calcular el límite cuando x tiende a más infinito de la expresión 1 más 2 sobre x cubo elevado a la 4x al cubo. En primer lugar, vamos a concentrarnos en lo que sucede con la base de la expresión de esta función, es decir, 1 más 2 sobre x cubo, cuando x tiende a más infinito. Recuerden ustedes que la expresión 2 sobre x cubo tendería a 0, porque nos queda número sobre infinito. Con lo cual, 1 más ese valor que es 0 hace que toda esa base tienda a 1. Por otro lado, el exponente, como es 4x al cubo, es una función polinómica, cuando tenemos la x a más infinito, esa expresión también tiende a más infinito. Con lo cual, como pueden observar, por reemplazo directo llegaríamos a la indeterminación 1 a la más infinito. Entonces lo que vamos a hacer es usar la propiedad que habíamos visto en la pantalla anterior, es decir, aquella que dice que el límite de la expresión 1 más 1 sobre f de x a la f de x, siempre que f de x tienda a infinito, vale e. Noten que mi primer obstáculo en la expresión de la base es que en el numerador del segundo término hay un 2 y yo necesito tener un 1, como lo que está sombreado en color verde. Bueno, esto no es muy difícil de lograr porque ese 2 que aparece en el numerador lo podemos escribir dividiendo en el denominador.
Y entonces nos quedará lo siguiente, el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 1 sobre x cubo sobre 2. Todo eso elevado a la 4 por x al cubo. Hasta ahora, entonces, noten que hemos podido escribir 1 más 1 sobre esta función que estábamos buscando. Así que eso va a ser lo que me va a restringir el problema. Nuestra función f de x va a ser esa que aparece en el denominador, es decir, x cubo sobre 2. Pero noten en la fórmula que vamos a usar que el exponente, para poder aplicar esta regla, que hace que me dé como resultado e, debería ser igual a ese denominador. Es decir, el exponente debería ser x cubo sobre 2. Así que vamos a tratar de modificar ese exponente para llegar a la forma x cubo sobre 2. Esto no es muy complicado y lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir a la expresión del exponente por el número 2. Y entonces, en un paso siguiente, lo voy a agrupar convenientemente. Me voy a quedar con x cubo sobre 2 por un lado, y por otro lado voy a juntar el 4 que quedó multiplicando por el otro 2, que me da 8. Por eso esa última expresión que estoy mostrando en la pantalla. Ahora recordarán ustedes que cuando se tiene la potencia de una potencia, de la forma a a la m, todo eso elevado a la n, eso es lo mismo que hacer a elevado a la m por n. Así que entonces estarán de acuerdo a que esta última expresión a la que hemos arribado la podemos escribir de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 1 sobre x cubo dividido 2, todo eso elevado a la x cubo dividido 2 y todo eso elevado a la 8. Fíjense que convenientemente me quedé con la expresión 1 más 1 sobre una función elevado a esa misma función y todo eso elevado a la 8. Apliqué potencia de potencia en sentido inverso, al cual generalmente estamos acostumbrados a hacerlo. Pero recuerden también que el límite de una potencia es la potencia de los límites. Así que en un paso siguiente podríamos escribir lo siguiente. El límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 1 sobre x cubo sobre 2, todo elevado a la x cubo sobre 2, todo elevado al límite cuando x tiende a más infinito de 8. Y ahora sí, el límite, que es la base de esta potencia, vale e porque tiene la forma que ya veníamos mencionando anteriormente. Por otro lado, el límite del exponente vale 8 porque es el límite de una constante. Con lo cual, el valor de este límite es e elevado a la 8. Y con eso hemos salvado la indeterminación. Vamos a ver este último ejemplo, el ejemplo número 4, y en él se pide calcular el límite cuando x tiende a más infinito de la expresión 1 menos 1 sobre x elevado a la x. Acá casi que no tenemos problema, excepto el signo negativo que está separando los dos términos de la base. Pero entonces, en un paso siguiente podemos escribir el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 1 sobre menos x elevado a la x. Simplemente el menos de la fracción se lo hemos asignado al denominador y no hemos modificado nada. Ahora, yo necesito que en el exponente, en lugar de tener una x, tenga una menos x. Así que voy a multiplicar por menos 1 dos veces y me va a quedar lo siguiente. El límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 1 sobre menos x elevado a la menos 1 por menos x. Ese exponente es equivalente a x. Aplicando la propiedad de la potencia, esto me queda el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 1 sobre menos x elevado a la menos x, ahí ya conseguí la forma que quería, y todo eso elevado a la menos 1. Con el mismo razonamiento que hicimos en el ejercicio anterior, esto nos quedaría e elevado a la menos 1 y el resultado, por supuesto, es 1 sobre e. Con esto, entonces, terminamos este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao!